Ingeniero, compañeros, muy buenos días. Voy a presentarles a mi grupo que está conformado por Alexander Guerrero, Carlos Anchondia. y quienes habla Danilo Mendoza. Bueno, a continuación vamos a explicar cómo se crea un árbol binario, el cual cada que uno ingrese un número, este número procederá a mostrarse en pantalla. A continuación, vamos a iniciar el video. Vamos a ver un árbol binario que cada vez que se ingrese un valor, este vaya graficándose en esta pantalla. Ingresamos un número. Y ya se nos va graficando el árbol. Aplazamos en orden, nos ordena, tenemos el botón preorden también y el postorden. Eso vamos a explicar ahora. Vamos a empezar la explicación sobre la codificación de nuestra clase árbol bebé o árbol binario de búsqueda. Empecemos por analizar nuestros atributos. Los atributos para esta clase son nodo raíz, número de nodos y altura del árbol. Veamos por aquí nuestro constructor, el cual va a inicializar raíz como null. Veamos también nuestro método agregar, que es de tipo booleano. Como sabemos, retorna un valor, ya sea verdadero o falso, en este caso retorna un verdadero, y recibe como parámetro un dato, que es el que vamos a ingresar. Entonces, este método crea un nuevo nodo. Como vemos aquí en esta instanciación, estamos creando un nuevo nodo, el cual recibe como parámetro el dato que vayamos a ingresar. Posteriormente llama al método insertar para insertar un nuevo nodo. Ok, veamos nuestro método insertar. Nuestro método insertar inserta el nodo en la posición correcta. Su lógica es la siguiente, trabaja de esta manera. Si el árbol está vacío, es decir, si raíz es igual a null, el nuevo nodo se convierte en raíz. Raíz es igual a nuevo. Si el dato es menor o igual al dato del nodo pivote, se inserta el nuevo nodo en el subárbol izquierdo. Y si el dato del nuevo nodo es mayor al dato del nodo pivote, se inserta en el subárbol derecho. Métodos getter y setter para nuestra variable raíz. Que se encargan de obtener la raíz y establecer la raíz mediante el nodo raíz. Como vemos aquí, tenemos tres métodos que son para ver el recorrido de nuestro árbol. ¿Sí? El recorrido de nuestro árbol. Veamos. Estos métodos llaman a una respectiva función recursiva, como son preorden, inorden y postorden. Y postorden. Las funciones recursivas añaden los datos de los nodos a una linked list en el orden correcto. Veamos. Aquí tenemos nuestro método existe, que básicamente su función es verificar si un nodo con el dato especificado ya existe en el árbol, es decir, si el dato que vamos a ingresar ya existe en nuestro árbol. Retorna true si encuentra el dato, de lo contrario va a retornar false. ¿Sí? Es decir, si el dato es igual
primero tenemos un auxiliar, es como una variable auxiliar de nuestro dato, de nuestro nodo. Si el dato es igual a auxiliar, va a retornar verdadero, es decir que sí existe. Caso contrario, va a retornar falso. Tenemos por último nuestro método private void altura, que recibe como parámetros nuestro nodo auxiliar y nivel. ¿Ok? La función de este método es retornar la altura del árbol. Lo que hace es una llamada al método altura, ¿sí? Al método altura, y comienza desde la raíz con el nivel 1, ¿sí? Por último, retorna la altura almacenada en alt, ¿sí? En nuestra variable alt, que era de nuestros atributos que analizamos al principio. ¿Ok? Por último, tenemos nuestro método get altura y get dibujo. La función de nuestro método get altura básicamente es retornar y obtener la altura del árbol. Llama al método altura, comenzando desde la raíz con el nivel 1 y retorna la altura en alt. Get dibujo básicamente retorna una representación gráfica de nuestro árbol, y ya lo veremos más adelante. Hoy vamos a analizar el código de una clase en Java llamada árbol expresión gráfico, que extiende de un JPanel para dibujar un árbol binario de búsqueda. Este código se encuentra en el paquete árbol B. Primero, la definición de la clase. Public class árbol expresión gráfico extend panel. Aquí declaramos la clase de árbol expresión gráfico que hereda de JPanel, permitiendo que esta clase se utilice como un componente gráfico en una interfaz de usuario. 2. Tenemos la declaración de variables. Tenemos private árbol mi árbol, private hashmap position nodos, private hashmap subster size, private boolean dirty. Tenemos private int parent shield, private dimension empty y private phonmetrics fm. Mi árbol, referencia al árbol binario de búsqueda, posición y nodos subter size, hashmap para almacenar la posición y tamaños de subárbol. Tenemos el dirty, indica si la posición de nodos necesita recalculación. El parent.shield define la separación vertical y horizontal entre los nodos, que sería 20 y 30. Tenemos el empty, dimensión vacía para representar un nodo vacío. Tenemos el fm o phonmetrics, que es para medir el texto. Ahora vamos al constructor de la clase, que sería este de aquí. Inicializa mi árbol como el árbol pasado como parámetro. Establece el fondo del panel en blanco. Inicializa el hashmap para posiciones y tamaños de subárboles. Marca dirty como verdadero para ir a calcular posiciones de nodos y llama a repaint para repintar el panel. Tenemos el método para calcular posiciones de nodos. Limpia los hash maps de posiciones y tamaños de subárboles. Obtiene la raíz del árbol. Si la raíz no es nula, calcula el tamaño del subárbol y las posiciones de dos nodos. Tenemos el método para calcular el tamaño de los subárboles. Si el nodo es nulo, retorna una dimensión de 0,0. Calcula la dimensión de los subárboles izquierdo y el derecho. Calcula la altura y el ancho de subárboles actual. Almacena y retorna la dimensión del subárbol.
tenemos el método para calcular la posición de cada nodo. Si el nodo es nulo, retorna. Obtiene dimensiones de subárboles izquierdo y derecho. Calcula el centro del nodo basado en izquierdo y derecho. Calcula el ancho del texto del nodo, almacena la posición del nodo y llama recursivamente para calcular la posición del subárbol izquierdo y el derecho. Tenemos al método para que dibuje el árbol. Si el nodo es nulo, retorna. Obtiene y dibuja la posición del nodo, dibuja el texto del nodo, dibuja las líneas entre los nodos padre e hijos, llama recursivamente para dibujar subárboles, el izquierdo y el derecho. Y finalmente tenemos al método find sobre script. Estoy aquí. Llama al método find de la superclase, obtiene foundMetrics. Si dirty es verdadero, recalcula posiciones de nodos y marca dirty como falso. Traduce el origen de los gráficos al centro del papel llamado a dibujar árbol para dibujar el árbol desde la raíz. Y finalmente limpia el FM. Esta clase de árbol de expresión gráfico se encarga de representar gráficamente un árbol binario de búsqueda, calculando y dibujando las posiciones de los nodos y subárboles de manera ordenada y visualmente clara. Vamos de igual manera a analizar nuestra clase nodo, la cual va a tener los atributos necesarios para nuestra variable nodo. ¿Ok? Bueno, vamos a iniciar. Estos son los atributos. Básicamente son 3, ¿sí? Que sería el dato. El dato es la variable que va a contener el número que nosotros vamos a ingresar a nuestro programa. Por último, el nodo va a ser, ojo, en esta línea hay dos variables que son izquierda y derecha. Izquierdo y derecho, nodo izquierdo y derecho, ¿sí? Lo que pasa es que está en una sola línea, pero es importante analizar que tenemos dos variables aquí, nodo izquierdo y nodo derecho, ¿ok? Bueno, analizamos también, aquí está nuestro constructor, que básicamente permite inicializar un nodo con un valor, que será el dato que le vamos a asignar, y referencia de sus hijos izquierdo y derecho, ¿sí? Entonces vamos a analizar posteriormente nuestros métodos getters y setters. Tenemos nuestro método getDato, que nos va a devolver el valor almacenado en el nodo. setDato permite establecer el valor del nodo. getIzquierdo devuelve la referencia al hijo izquierdo. setIzquierdo establece la referencia al hijo izquierdo. De igual manera, getDerecho devuelve la referencia al hijo derecho, y setDerecho establece la referencia al hijo derecho. Ahora vamos a analizar el código de una clase en Java llamada panelFondo, que tiene JPanel para permitir establecer una imagen de fondo en el panel. Este código se encuentra en el paquete árbol bb. Primero tenemos la declaración del paquete y las importaciones. El primer paso es definir el paquete donde se encuentra la clase árbol bb. Luego importamos las bibliotecas esenciales, que son estas de aquí. La primera para manejar la dimensión, la segunda para operaciones gráficas y la tercera para manejar iconos de imagen. 2. Definición de la clase. Aquí declaramos la clase panelFondo, que hereda de JPanel, permitiendo que esta clase se utilice como un componente gráfico en una interfaz de usuario. Tenemos en el 3 la declaración de la variable privada. Tenemos private string ruta.
ruta una cadena que almacenará la ruta de la imagen que se utilizará como fondo del panel. Tenemos el constructor de la clase, que es esto de aquí. El constructor de la clase panel fondo llama al método initComponents para inicializar los componentes del panel. Establece el tamaño del panel a 933 por 690 píxeles. Inicializa ruta como una cadena vacía. Como quinto tenemos el método sobrescrito fileComponent, que es esto de aquí. El método fileComponent sobrescrito. El @override indica que estamos sobrescribiendo un método en la clase base. Obtiene el tamaño actual del panel y lo almacena en TAM. Crea una imagen icon usando la ruta almacenada de ruta.getClass.getResourceRuta. Busca la imagen en el mismo paquete de la clase, dibuja la imagen en el fondo del panel ajustándolo para que cubra todo el panel. TAM_width y TAM_height llama a set opaqueFalse para que el panel no sea opaco, permitiendo que se vea la imagen de fondo. Llama al método fileComponent de la superclase para asegurar que los componentes secundarios se dibujen correctamente. Esta clase de panel de fondo nos permite establecer una imagen de fondo en un JPanel. Sobrescribe el método fileComponent para dibujar la imagen en el panel, ajustándole al tamaño del mismo. Comenzando con la clase simulador árbol binario, empezaré a detallar sus atributos y métodos. Como atributos tenemos a la instancia miArbol, la cual maneja las operaciones internas del árbol binario de búsqueda. Como métodos tenemos al constructor, el cual inicializa la instancia miArbol como una nueva instancia de árbol bebé. Tenemos diferentes métodos, como puede ser el método insertar, el cual inserta un valor en el árbol. Los métodos preorden, inorden y postorden son los cuales realizan los recorridos en el árbol, respectivamente usando el método miArbol. Y tenemos el método auxiliar, que es recorrido, que toma una lista enlazada de los nodos recorridos y construye una cadena con esos valores. Tenemos el método de buscar, que busca un dato en el árbol usando el método existente, ¿no?, que es la instancia miArbol. Tenemos un panel que es getDibujo, que retorna la representación gráfica del árbol como un JPanel. Bueno, procederé con el formulario, es el cual donde vamos a interactuar para poder agregar datos al árbol binario. Como atributo tenemos a simulador árbol binario, que es una instancia de la clase simulador árbol binario que se utiliza para interactuar con el árbol binario a través de los métodos que posteriormente expliqué. Como métodos de este formulario tenemos el constructor vista, el cual inicializa el formulario, deshabilita ciertos componentes y llama al método initComponents para configurar la interfaz gráfica. Las acciones de los botones. Tenemos el botón insertar, el cual toma el texto de un campo de texto y lo convierte a entero e intenta insertar el dato en el árbol binario. También contamos con diferentes botones, el cual es el preorden, el postorden y el inorden, el cual capturan los eventos de los botones de recorrido, inorden, preorden y postorden respectivamente. Estos llaman al método correspondiente en el simulador de la clase anterior y muestran el resultado en un componente de texto. Tenemos varios componentes también, como puede ser el método repintar árbol, el cual refresca la representación gráfica del árbol correspondientemente. Esto indica remover el plantel anterior y agregar o actualizar la interfaz mostrando un nuevo árbol binario, o digamos un árbol binario más actualizado. En resumen, se podría decir que la clase simulador árbol binario se encarga de la parte lógica del árbol binario, incluyendo la inserción, la búsqueda y los recorridos del árbol, y la clase vista se encarga de la interfaz gráfica del usuario, permitiendo al usuario interactuar con el árbol binario mediante botones y campos de texto.